Café y té, un podcast de Onda China. Hola, esto que estás escuchando es un nuevo capítulo del podcast Café y Té. Soy Pedro y como siempre me acompaña Sandy. Sandy, si te digo media maratón de Beijing, lo más natural que es que imaginas una escena familiar. Corredores humanos, gente calentando el sonido de la salida, ese esfuerzo físico prolongado que todos asociamos con este tipo de pruebas. Es una imagen clara, casi universal, pero lo que ocurrió el 19 de abril en Beijing y Zhuang rompe por completo esa expectativa porque de repente en ese mismo escenario aparecen robots humanoides corriendo y no como una simple curiosidad ni como un espectáculo aislado, sino formando parte real de la carrera, manteniendo el ritmo, adaptándose al recorrido e interactuando con el entorno. Hola a todos. Sí, Pedro, y en ese último punto que mencionas, al menos en mi caso, se produce una especie de desconexión momentánea. Necesitas unos segundos para procesar lo que estás viendo porque no encaja del todo con lo que esperabas encontrar en el presente. Es como si una imagen que siempre habíamos situado en el futuro se hubiera adelantado y hubiera decidido aparecer hoy sin previo aviso. Sí, cómo no, esa sensación de esto no encaja del todo es clave porque es exactamente lo que se refleja en muchas reacciones mediáticas, sobre todo en América Latina. No es simplemente sorpresa, es una especie de choque narrativo porque la imagen no corresponde a lo que normalmente asociamos con el presente. Muchos medios no empiezan explicando la tecnología ni entrando en datos técnicos, sino que recurren a comparaciones muy visuales, casi cinematográficas, como decir que es un Terminator corriendo como Usain Bolt. Esa frase no aporta información técnica, pero sí coloca al espectador en una sensación inmediata, casi instintiva, y eso es clave porque antes de comprender lo que está ocurriendo, lo primero que hacemos es reaccionar, y esa reacción inicial acaba condicionando la forma en que se construye toda la historia. Claro, y ahí es donde empiezan a aparecer matices muy interesantes porque dependiendo de cómo se articule esa primera reacción, la narrativa cambia por completo. En el caso de muchos medios españoles, la sorpresa está presente, pero se canaliza hacia el análisis. Bueno, como mencionaste esa frase, ¿no? Por ejemplo, en el artículo justamente que usó esta metáfora, ¿no? Como Terminator corriendo como Usain Bolt, ¿no? Es un artículo del nuevo Herald, es un medio de Miami, Florida, Estados Unidos, con un público principalmente hispanohablante. Usó esta metáfora en este artículo titulado, justamente Terminator, versión Usain Bolt, los robots vencen a los humanos en un maratón de China, y mencionó en el artículo: en los últimos años los robots humanoides se han convertido en una visión habitual en China, en los medios de comunicación y en los espacios públicos. Es decir, se reconoce que es algo llamativo, pero rápidamente se intenta encajar dentro de un marco comprensible. Se habla de avances en inteligencia artificial, de mejoras en el sistema de control, de progresos en estabilidad y eficiencia. Es una forma de domesticar la sorpresa, por decirlo así, de convertir algo inesperado en algo explicable. Y eso hace que la sensación final sea distinta, menos impacto inmediato, pero más profundidad analítica. Exacto, y lo interesante es que esas diferencias no son superficiales, sino que reflejan formas distintas de relacionarse con la tecnología. En muchos contextos latinoamericanos, la tecnología de punta se percibe como algo que llega, que irrumpe, que entra casi de golpe en la vida cotidiana. Por eso la narrativa suele poner el foco en el impacto, en el cambio, incluso en la cierta sensación de vértigo. No se cuenta tanto como un proceso de evolución gradual, sino como un salto, una transformación rápida. Y eso se refleja claramente en cómo se narra este tipo de eventos. No como un paso más dentro de una línea de progreso, sino como un punto de inflexión, algo que marca un antes y un después.
Sí, aquí quiero agregar que ese salto y transformación que dices, ¿no? Están reflejados también en el periódico mexicano El Sol de México, en el reportaje titulado Robots humanoides participan en la media maratón en Beijing por segundo año consecutivo. Dice algo así: la mejora de los tiempos respecto a 2025, cuando el robot Tiangong, o sea, el campeón, diferente modelo a los Santien, que es el campeón de este año, ganó con 2 horas 40 minutos y 42 segundos. Refleja el rápido avance en capacidades como la velocidad, la estabilidad o la gestión energética, en una prueba en la que los mejores registros se situaron ya en torno a los 50 minutos, o sea, mucho más avance, ¿no? Y mientras que en el contexto europeo hay una tendencia más fuerte a integrar estos avances dentro de una narrativa continua, se reconoce que hay progreso, pero se presenta como parte de un proceso, ¿no? Como una ruptura. Se comparan datos, se analizan mejoras respecto a años anteriores, se sitúa el evento dentro de una trayectoria, y eso cambia la percepción del tiempo. En lugar de sentir que algo ha cambiado de golpe, se percibe que estamos viendo una etapa más de un desarrollo que ya venía produciéndose. No es tanto un salto, sino una aceleración dentro de una lógica conocida. Bueno, por ejemplo, en un artículo de Cadena SER, es también un medio español, cadena de radio española, titulado en un artículo: se hace realidad y lo imposible, los robots vencen a los humanos en la media maratón de Beijing. Por primera vez en la historia, dice algo como la carrera forma parte de la estrategia de Beijing para impulsar la robótica humanoide como industria. O sea, todo lo tiene planeado, como un país como China, que es muy famoso por hacer este tipo de planes, que engloba todo tipo de estrategia de desarrollo, como en este aspecto es el aspecto tecnológico, ¿no? Entonces, en este sentido, quizá no es tanto como un salto, sino como una cosa planeada. Y eso también influye en las preguntas que se hacen, porque si se interpreta como un salto, la pregunta surge casi de inmediato: ¿y por qué viene? ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Qué significa para nosotros? En cambio, si se entiende como parte de un proceso, las preguntas cambian de tono. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué implica en términos técnicos? ¿Qué pasos siguen ahora? Son enfoques distintos, pero igualmente válidos. Lo interesante es cómo un mismo evento puede activar marcos mentales diferentes según el contexto cultural y mediático desde el que se observa. Sí, son muchas preguntas que realmente merecen nuestra atención, pensarlo. Son muchas, como algunas has enumerado, ¿no? Pero yo sé que tú eres, no decir un experto, pero sí que te interesa mucho la tecnología. No sé qué es lo que te ha llamado más a la atención esta carrera, que realmente ha captado la atención de los medios extranjeros, y te interesa, no sé, responder a algunas de estas preguntas que has dicho. Pues bueno, yo sí soy muy fanático de la tecnología y por supuesto sigo todo lo que desarrolla China, la innovación que ha venido desarrollando estos últimos años, y estos robots son increíbles porque los avances que se logran año tras año son apreciables, ¿no? Y sobre todo estos robots humanoides, ¿no? Para intentar imitar las características de los seres humanos, mantener el equilibrio, o incluso vimos también en la fiesta de primavera, ¿no? Cómo estos robots también podían hacer wushu, artes marciales, y hacer esas complejas maniobras. Creo que se ha realizado un gran avance, y todo lo que nos aguarda y lo que veremos en el futuro es realmente sorprendente. Creo que China va por un buen camino y veremos mucho más en el futuro. Sí, creo que en las narrativas de los medios también existe, ejemplos, como has dicho, por ejemplo, el espectáculo de la gala, ¿no? Que los medios también hacen como un tipo de comparativa con el espectáculo, porque existe un espectáculo el año pasado, entonces cuando surge un nuevo se hace comparación y se da cuenta de que el avance es impresionante. Sí, y las personas que
que están siguiendo los avances de China lo ven como un proceso, como tú mencionas, y ya ven que el avance es grande, pero ya venía desde una base, ¿no? Y venía avanzando poco a poco. Pero las personas que a veces no conocen mucho sobre China y de pronto ven esta noticia sorprendente, pues quizás tienen un poco de temor, ¿no? Es una tecnología que nos invade o algo así. Los robots conquistarán a los humanos, pero no, para nada. Es un proceso, como tú mencionas, y poco a poco se va desarrollando. Claro, sí, es normal que se produzca este tipo de miedo, pero se debe analizar más. Y si dejamos un momento de lado las narrativas y nos centramos en lo estrictamente tecnológico, hay algo que conviene subrayar, porque a veces se pierde entre tantos titulares llamativos. Lo importante aquí no es la velocidad en sí misma, ni siquiera el hecho de completar una media maratón. Lo realmente relevante es la capacidad de estos sistemas para operar de forma autónoma en un entorno real, no controlado durante un periodo prolongado. Eso implica procesar información de manera constante, mantener el equilibrio, ajustar la postura, responder a cambios en el terreno, gestionar el desgaste energético. En otras palabras, coordinar múltiples variables en tiempo real. Y eso es lo que convierte esta carrera en una prueba significativa desde el punto de vista tecnológico. Y la imagen cambia por completo porque ya no estás viendo simplemente a un robot que corre, sino a un sistema que interpreta el entorno mientras se mueve dentro de él. Y eso tiene implicaciones enormes porque esa capacidad de interpretación es la base de muchas otras aplicaciones. Un robot que puede adaptarse a un entorno dinámico, mantener estabilidad y tomar decisiones en tiempo real no está limitado a una carrera. Puede trasladarse a otros contextos, logística, asistencia, entornos de riesgo e incluso interacción cotidiana con personas. Por eso, aunque el formato sea deportivo, lo que se está evaluando es mucho más amplio. Es la viabilidad de esos sistemas en el mundo real. Sí, además hay otro elemento que me parece clave, que es el hecho de que todo esto se presenta de forma pública, accesible. No es un experimento cerrado ni una demostración técnica dirigida a especialistas. Es un evento abierto, visible, que cualquiera puede entender. Y eso tiene un valor enorme en términos de comunicación, porque convierte un avance complejo en algo tangible, en algo que se puede ver, comentar, interpretar. Es, en cierto modo, una forma de traducir la tecnología a un lenguaje común. Y esa traducción no es solo técnica, también es emocional, porque al final lo que permanece en la memoria del público no son los datos, sino la sensación. En muchos medios latinoamericanos esa sensación es bastante clara. Hay fascinación, curiosidad, pero también preguntas abiertas. No necesariamente miedo, pero sí la percepción de que algo está cambiando de forma profunda. Sí, en Europa esta emoción también está presente, pero se canaliza de otra manera. Aparece más en forma de reflexión estratégica, de preocupación por la competencia tecnológica y por el posicionamiento global. Es una emoción más contenida, más racionalizada, pero si uno presta atención, la pregunta de fondo es muy similar. ¿Qué significa que las máquinas empiecen a ocupar espacios que antes eran exclusivamente humanos? Y esa pregunta no tiene una respuesta sencilla porque no es solo técnica, sino también cultural e incluso filosófica. Exacto, porque lo que está en juego no es solo una capacidad concreta, sino una especie de frontera simbólica. Durante mucho tiempo, ciertas actividades se han considerado propias del ser humano, no solo por la habilidad que requieren, sino por lo que representan. Cuando una máquina entra en ese terreno, no solo compite en términos de rendimiento, sino que también pone en cuestión esa idea de exclusividad. Y eso ayuda a entender por qué las reacciones son tan diversas y por qué cada contexto interpreta el mismo evento de manera distinta. Sí, como has dicho, durante mucho tiempo hablamos de robots, inteligencia artificial y automatización como escenarios futuros, como si siempre estuvieran un poco más adelante en el tiempo. Pero lo que hemos visto aquí rompe esa distancia, nos obliga a reconocer que ya no estamos hablando de posibilidades, sino de realidades que empiezan a integrarse en el mundo que habitamos.
Y precisamente por eso la pregunta ya no es si esto va a ocurrir o no, porque en cierto sentido ya está ocurriendo. La cuestión es cómo lo vamos a interpretar y cómo vamos a convivir con ello. Y quizá lo más interesante no es que los robots corran, sino que nos obligan a replantearnos ideas muy básicas. ¿Qué entendemos por humano? ¿Qué papel queremos ocupar? ¿Y cómo imaginamos un futuro que poco a poco deja de ser una idea para convertirse en experiencia? Sí, es muy filosófico y allí es donde este tipo de evento adquiere un valor especial porque no son solo una muestra de capacidad técnica, sino también una especie de espejo. Un espejo en el que cada sociedad, cada medio y cada persona proyecta sus propias preguntas, expectativas e incluso inquietudes. Y cuanto antes empecemos a formular esas preguntas, a debatir y a observar con cierta calma lo que está ocurriendo, más preparados estaremos para darle sentido a todo esto. Sí, y esto es todo para el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Café y Té. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima. Chao. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.